Hola amigos, bárbaros y bárbaras, bienvenidos una vez más a The Barbarian Thumb, tu canal en español de juegos Print and Play, más morreo y rol en solitario. En esta oportunidad tenemos con nosotros la comparativa que nadie pidió, D100 Dungeon vs 4 Against Darkness, donde en 10 apartados vamos a ver cuáles son los puntos flacos o fuertes de cada uno de ellos. Así que, ¿quieren ver de qué va esto? Pues vamos a ello. Pero antes, si es que aún no lo has hecho, dale like, comparte, comenta, suscríbete, dale a la campanita y sígueme en Instagram como The Barbarian Thumb. Dicho esto, Ahora bien, habiendo tantos juegos de más morreo, probablemente se preguntarán por qué hago una contraposición específicamente de estos dos. Y es que para muchos jugadores, esos son dos de los más grandes exponentes de juegos de mazmorreo, en el cual solo implican un manual y una hoja de papel. No estoy hablando de escenarios movibles, de miniaturas, sino simplemente un manual y una hoja de papel. Además, he visto un poco en los foros americanos específicamente que la gente está un poco on fire cuando hacen una contraposición de estos dos juegos. Hay comentarios acalorados de uno u otro bando, hay comentarios y hay comparaciones, así que yo me estoy uniendo un poco a este salseo y mediante 10 temas voy a ver lo que para mí son algunos de los elementos más remarcables de uno u otro juego. Pero desde ya les digo, yo he recurrido a estos juegos en momentos específicos, hay veces que me ha provocado más jugar uno y jugar a otro, pero al final de esos dos puntos yo voy a poner tal vez lo que para mí es el tema o el ítem que más simplifica qué tanto quieres jugar tú un juego, y es el nivel de adictividad. Es decir, eso que cuando tú cierras el juego y terminas de jugar una partida, inmediatamente y en el transcurso del día, mientras trabajas o mientras haces tus cosas, tú estás pensando cómo puedes mejorar tu personaje o estás pensando qué podría pasar en la medida del juego y te da ganas de abrirlo de forma inmediata, pero eso lo vamos a ver si es que te quedas hasta el final del video. Así que comenzamos. Influencias. 4 Against Darkness está más influenciado a los primeros juegos de mesa de rol, los Tabletop RPG, mientras que en el caso de D100 Dungeon a mí me parece que más bien está como que inspirado en los primeros juegos de video. Incluso en D100 Dungeon nuestro personaje va a tener 3 vidas, así como si fueran las vidas de un gato, y nosotros al perder esa tercera vida ya definitivamente acabamos el juego. En el caso de 4 Against Darkness nosotros utilizamos 4 personajes en lugar de 1, que es en el caso de este juego de acá, pero cuando nosotros perdemos al último de nuestros personajes, inmediatamente podamos dar la partida por perdida, lo cual esa crueldad es típicamente conocida o relacionada a los OSR, a diferencia del caso de D100 Dungeon. Complejidad. En el tema de complejidad, D100 Dungeon es un juego más difícil de aprender que en el caso de 4 Against Darkness. Incluso yo también lo he notado porque yo he dejado bastante tiempo sin jugar estos dos juegos, y cuando jugué o cogí el manual de 4 Against Darkness, simplemente tuve que darle una lectura bastante rápida para de nuevo recordar cómo era el sistema o cómo se jugaba. Y en el caso de D100 Dungeon me demoró un poco más, requirió un poco más de estudio para poder nuevamente acordar y jugar. Así que en ese aspecto, si es que estás buscando un juego como que sea más sencillo, de reglas más fáciles de aprender, sería en todo caso 4 Against Darkness. Eso se puede ver desde la misma hoja de personaje, hay varias, esta es una de ellas. Incluso en esta hoja en la mitad tengo para dibujar una mazmorra y la otra mitad es para apuntar los estatus de cada uno de los 4 personajes con los cuales estoy jugando, y simplemente media hoja para manejar 4 personajes significa pues que las reglas son bastante sencillas de aprender, versus por ejemplo la hoja de personaje de D100 Dungeon. Acá por ejemplo tengo estos niveles en los cuales va a marcar la evolución que tengo en mis habilidades o características principales. Acá yo voy a poder ponerle armadura o armamento en diferentes partes del cuerpo del personaje. Acá tengo nivel para ver qué tan gastado está ese equipo. Tengo también, bueno, mis marcadores para ver el aceite, la luz, comida, ganzúas. Acá también tengo más habilidades en las cuales yo voy a poder ir poniendo o voy a poder ir evolucionando mi personaje. Tengo también una parte donde voy a ir poniendo los hechizos que voy a ir encontrando. Tengo también este marcador porque en el juego cada vez que pasa una hora puedo perder la luz o puedo enfrentarme a un enemigo errante, también tengo este marcador. Y finalmente también en la parte trasera tengo la mochila, donde voy a poner por un lado los objetos que se gastan, los voy a poner por acá, y por otro lado acá voy a poner objetos que no sufren desgaste. Y por último, así como comenté en la descripción de este juego, nosotros cuando vamos a la ciudad podemos también invertir. Entonces acá nosotros vamos a poder hacer un tracking de nuestras inversiones y ver si están a la alta o a la baja. Y finalmente vamos a poder también aquí apuntar qué misiones hemos ido desarrollando. Entonces si vemos en comparativa, vemos que este juego tiene muchas más características en el caso de D100 Dungeon para aprender, lo cual si es que buscas un juego que sea mucho más sencillo, de repente tu juego sería 4 Against Darkness. Mejores mazmorras. Ambos juegos vienen con un sistema para ir creando mazmorras de forma aleatoria. Primero vamos a ver en el caso de 4 Against Darkness, nosotros vamos a lanzar los dados
Primero, para poder ver la forma, acá tenemos varios en los cuales vamos a ir dibujándolos en nuestra hoja. Y finalmente también tenemos que lanzar los dados para ver qué características encontramos en la mazmorra. Obviamente, como es un juego que se juega a base de dados de 6 caras, no va a tener tantas opciones como el caso de D100 Dungeon, que ese sí que funciona con un dado de 100 caras. En el caso, por ejemplo, de D100 Dungeon, vamos a ver también el apartado o la creación de la mazmorra. Todo está en orden alfabético, así que tendría que buscar la letra M de Map. Y acá la tenemos. Vamos a lanzar nuestro dado de 100 para ver cuál va a ser la mazmorra que vamos a ir dibujando. Y acá todo se pone en colores. Por ejemplo, las mazmorras, cuando estamos en color amarillo no pasa a priori nada, a menos que nosotros busquemos si puede aparecer algo. Las mazmorras rojas significan un combate. Las mazmorras azules significa que hemos encontrado algo de valor. Y las mazmorras verdes son que nos llevan a características geográficas, y esto hace que realmente sea algo sumamente interesante porque son unas tablas bastante extensas. Acá tenemos, por ejemplo, nuestra tabla y puede pasar diferentes cosas. Podemos caer en la telaraña de una araña, podemos encontrar también ahí un túmulo, un cofre que está trabado y varias cosas. O sea, de esta forma, si es que lo que buscas es una mazmorra que tenga muchas, pero muchas más opciones y la sientas realmente como una mazmorra gigante, yo te recomendaría, o en todo caso la que se lleva este premio o la palma, sería D100 Dungeon como generador de mazmorras. Expansiones. Si es que estás buscando un juego que tenga muchas expansiones y que cada rato estén sacando nuevas, en todo caso la que se lleva este premio sería For Against Darkness. Hace unos momentos me metí a la página del creador, la página Ganesha Games, y ahí he contado todas las expansiones y por lo menos tenía 50 de ellas. Eso sin contar las cartas de monstruos que también lo han sacado, o también las cartas para crear la mazmorra que yo también en videos anteriores los he utilizado. Así que con For Against Darkness tenemos por lo menos como que unas 50 expansiones, versus en el caso de D100 Dungeon, que más o menos tenemos unas 5 expansiones, es decir, 5 contra 50. En todo caso, ambos juegos tienen expansiones que permiten jugar el juego un poco más como juego de mesa, es decir, en el caso de D100 Dungeon, para no estar dibujando la mazmorra, tenemos piezas donde vamos a ir armando los cuartos, y en el caso de For Against Darkness con cartas también para ir armando habitaciones. En todo caso, esto me hace entender que el creador de For Against Darkness, Andreas Filigoy, de hecho tiene un grupo de trabajo que lo está apoyando porque es imposible que saquen tanto material en tan poco tiempo si estuviera él solo. Así que por lo menos sabemos que en el caso de For Against Darkness me parece que hay un mayor soporte para la creación de futuras expansiones y para crear o para ir haciendo crecer este universo. Mejores visitas al pueblo. En muchos juegos de mazmorreo, nosotros cuando terminamos la mazmorra finalmente podemos ir a un pueblo donde podemos nuevamente comprar mejores armas, mejores objetos, pero en casi todos los juegos lo tratan de una forma más bien mecánica, como el caso por ejemplo de For Against Darkness, donde simplemente me puedo limitar con el dinero que he obtenido a ir comprando mejor equipo o mejores objetos justamente acá en la tienda, que está por acá. En el caso de D100 Dungeon, ellos van un paso más adelante de eso, en el cual tú para empezar, para poder comprar, nosotros tenemos como personaje o como héroe un nivel de reputación, el cual va a ir aumentando o va a ir disminuyendo en la medida que avancemos el juego. Y eso significa que nosotros en las tablas de compras vamos a lanzar los dados el número de veces que tengamos la reputación, lo que va a crear así que hay una escasez de objetos, es decir, no podemos siempre comprar toda la lista de objetos, sino solo los que están vendiendo en ese momento. Esa es una. Y la otra también que me parece sumamente interesante y que ya lo comenté anteriormente, es la de poder invertir y nosotros poder crear un imperio de la nada. Tenemos poder activos, finanzas, poder invertir en la guerra, y así nosotros lanzamos los dados cada vez que regresamos al pueblo y vemos si es que nuestros activos están a la alta o a la baja. Obviamente los activos de guerra, que son los más caros, también son los más volátiles, nos pueden hacer ganar mucho como también perder bastante, pero eso son parte de las opciones que nos da el juego. Es decir, de tal forma las visitas al pueblo con D100 Dungeon ya no son tan mecánicas, sino realmente nosotros disfrutamos ir al pueblo, ver cómo están nuestras finanzas, ver qué podemos comprar y así. O sea, hace que de hecho en este juego sean mucho más atractivas esa transición que en otros juegos simplemente lo pasan de forma rápida. Adaptaciones. Si es que te gustaron las mecánicas de alguno de los dos juegos y te gustaría expandir esas mecánicas en otros mundos, el que se lleva la palma en este caso es For Against Darkness. Aparte de este juego, tiene uno en el cual está más centrado en el panteón de dioses nórdicos, tiene otra también que está en el panteón de dioses griegos, tiene otra que nos enfrenta a una invasión de extraterrestres, tiene también otra en la cual nosotros tenemos que hacerle frente a Tulu en un estilo de juego un poco más Lovecraftiano, y además también tenemos un juego ya en solitario que se llama Alone Against Fear, también utilizando alguna de las mecánicas de For Against Darkness, es decir, sus mecánicas han sido utilizadas para crear un vasto abanico de contextos si es que pues te gustaron y quieres expandir un poco la experiencia de juego. En el caso de D100 Dungeon solo tiene una sola adaptación y es D100 Space, que es básicamente estas mismas mecánicas pero llevadas a una epopeya espacial.
Locura por las armas. Este es tal vez el apartado más débil en el caso de For Against Darkness, en el cual nosotros simplemente el arma que estamos utilizando tenemos que imaginar si es un arma contundente o es una arma de corte. Y una vez esto tenemos que decidir si es que es un arma ligera, es un arma pesada o es un arma mediana, pero no tenemos otro contexto y todas las armas hacen la misma cantidad de daño. Por eso nosotros tenemos que hacer un ejercicio mayor de imaginación para nosotros ver a nuestro personaje armado con el arma que nosotros queramos. En el caso de For Against Darkness, en el caso de D100 Dungeon, esto cumple mucho más con nuestra necesidad de buscar artefactos o buscar armamento exótico y variado, porque por ejemplo acá tenemos una lista de armas que es también bastante amplia, donde tenemos todas las armas que están aquí y también el daño que hacen, cosa que nosotros también sabemos que no todas las armas hacen la misma cantidad de daño, incluso hasta están graficadas, y nosotros realmente esto nos motiva a seguir buscando en la mazmorra para buscar armas cada vez más potentes, hasta incluso si nosotros nos interesa un poco la historia o la historia de las armas, varias de estas yo no las conocía, las busqué en internet y ya por fin conocí también estas armas o también sus usos. Así que lo mismo también va para el caso de armaduras, que tenemos toda esta cantidad de armaduras con sus distintos niveles de protección, desde armaduras a base de cuero, que son las más débiles, hasta finalmente las más resistentes, que son de metal. Componentes. Si es que se te dificulta un poco conseguir dados poliédricos, vas a tener complicaciones con D100 Dungeon, porque utiliza simplemente 2 dados porcentuales, o sea, los dados de 10 caras, y un dado de 6 caras, a diferencia de For Against Darkness, en el cual usa los típicos dados simples y sencillos de 6 caras que los puedes encontrar en cualquier sitio. Pero ojo que en la medida que avance el juego, ya con lo que vendría a ser su ampliación o su expansión más importante, que es 4 Against the Abyss o 4 contra el abismo, ya entra a jugar el dado de 8 caras. Aptos para todo público. Este es un tema que debes tomar en cuenta si es que quieres jugar con tus hijos o con niños pequeños. En el caso de D100 Dungeon es un juego que podría ser enmarcado como un juego más family friendly, donde todo se limita a una aventura o fantasía netamente juvenil. En el caso de For Against Darkness, no lo digo por el manual, sino por las expansiones que vienen a continuación, ya son un poco como diríamos algo así como más picaronas. Por ejemplo, tenemos esta de acá, donde uno de los elementos que podemos crear, por ejemplo, son pociones eróticas, o uno de los personajes jugables, por ejemplo, es una dominatrix. O también este otro juego de acá, donde nosotros la misión principal o una de las misiones de este juego, según he visto en la sinopsis, es ayudar a un pueblo para que termine una huelga sexual, porque las mujeres están utilizando esta huelga para que sus hombres dejen las armas. Y finalmente, ¿cuál de estos juegos me parece más adictivo? Esta es una valoración netamente personal porque yo sé que tanto uno como otro juego tienen sus fans y como dije anteriormente, yo a veces recurro a uno y otro juego dependiendo de mi estado de ánimo. Pero el nivel de qué tan adicto te hace un juego o qué tanto quieres jugarlo, eso yo lo veo justamente cuando yo cierro el juego, qué tan pronto quiero volver a jugarlo y qué tan rápido quiero volver a empezar. En el caso, por ejemplo, de For Against Darkness, yo después de que termino una campaña o que termino un calabozo y puedo pasar un buen tiempo sin acordarme de mis personajes o simplemente pues hago otros, pero en el caso de D100 Dungeon me interesa más mi personaje. Termino una mazmorra, quiero saber cómo puedo mejorarlo, quiero ver cómo van mis finanzas, así que en este aspecto yo diría que el juego que para mí es más divertido o me engancha más es D100 Dungeon, pero como digo es una valoración netamente subjetiva. Y esto es todo en este versus. Si es que por ahí crees que hay algo que haya tenido que tomar en cuenta, o estás de acuerdo o no estás de acuerdo en alguno de los apartados, no olvides de ponerlo en la caja de comentarios. Así que eso es todo en esta oportunidad. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, darle like, compartir, comentar y todas esas cosas que a nosotros los creadores de contenido nos sirven un montón. Y además porque no quiero que te pierdas absolutamente nada del mundo del mazmorreo en solitario. Así que dicho esto, lo que siempre les digo, bárbaros y bárbaras, nos vemos en la próxima mazmorra. ¡Hasta la vista!